Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico. Hoy tenemos un tema que creo que a muchos de ustedes les va a resonar, algo que a veces pasamos por alto en nuestro día a día, pero que tiene un impacto enorme en nuestras vidas. Hablaremos sobre un error que parece pequeño, insignificante incluso, pero que cuando se repite una y otra vez, deja de ser un accidente para convertirse en algo mucho más profundo. Hoy desentrañaremos por qué el error continuo no es casualidad, al menos, según lo que Demet advierte a Khan. ¿Suena interesante? Si es así, asegúrense de darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Imaginen esto, están trabajando en un proyecto y constantemente cometen el mismo error, ya sea en la redacción, en un cálculo, o incluso en la forma de abordar un problema. Al principio piensas, bueno, un despiste, ¿a quién no le pasa? Pero luego sucede de nuevo. Y de nuevo. Y de nuevo. Y es aquí donde entra la advertencia de Demet a Khan. Ella le dice: el error continuo no es casualidad. ¿Qué significa esto realmente? ¿Qué hay detrás de esa repetición persistente? Bueno, muchas veces, cuando nos encontramos atrapados en un ciclo de cometer el mismo error una y otra vez, no es simplemente falta de atención o mala suerte. Suele haber algo más profundo en juego. Podría ser que no estemos entendiendo completamente el problema, o que estemos aplicando una solución que en realidad no es la adecuada para esa situación específica. O quizás, y esto es importante, estamos operando bajo ciertas creencias o patrones de pensamiento que nos llevan, casi sin darnos cuenta, a repetir las mismas acciones. Pensemos en Khan. Si Demet le está advirtiendo sobre un error continuo, es probable que haya identificado un patrón. Quizás Khan está abordando los desafíos de una manera predecible, basándose en experiencias pasadas que, aunque le sirvieron antes, ahora ya no son efectivas. Esto nos pasa a todos. Nos aferramos a lo que conocemos, a lo que nos ha funcionado, incluso cuando el contexto ha cambiado. Es como intentar usar un martillo para clavar un tornillo, simplemente no encaja, pero seguimos intentándolo porque es la herramienta que tenemos a mano. Entonces, ¿cuáles son esas razones subyacentes por las que un error se vuelve continuo? Primero, está la falta de autoconciencia. A veces estamos tan inmersos en la acción que no nos detenemos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal. No nos damos cuenta del error en el momento, o si lo hacemos, no le damos la importancia que tiene. Es como si estuviéramos en piloto automático. Demet, al advertir a Khan, probablemente está intentando sacarlo de ese piloto automático, hacerlo consciente del patrón. Otra razón importante es la resistencia al cambio. Admitir que estamos cometiendo un error continuo puede ser incómodo. Implica que necesitamos cambiar algo y el cambio, por naturaleza, puede ser difícil. Requiere esfuerzo aprender cosas nuevas, desaprender viejos hábitos. A veces es más fácil seguir cometiendo el mismo error porque al menos sabemos a qué atenernos. Es una zona de confort, aunque sea una zona de confort llena de tropiezos. También podemos estar lidiando con suposiciones incorrectas. Podemos estar asumiendo cosas sobre la situación, sobre las personas involucradas, o sobre nosotros mismos, que no se corresponden con la realidad. Estas suposiciones nos llevan a tomar decisiones erróneas, y si esas suposiciones no se corrigen, los errores seguirán apareciendo. Demet podría estar intentando que Khan cuestione sus suposiciones, que vea la situación desde una perspectiva diferente. Además, hay un factor de demasiado cerca para verlo. Cuando estamos directamente involucrados en un problema, puede ser difícil tener una perspectiva objetiva. Los errores que son obvios para un observador externo pueden pasar completamente desapercibidos para nosotros. Por eso a veces la advertencia de alguien más como Demet es crucial. Nos ofrece esa mirada externa, esa objetividad que nosotros mismos no podemos alcanzar. Consideremos el aspecto de la mentalidad. Si uno tiene una mentalidad fija, es decir, cree que sus habilidades y talentos son innatos e inmutables, será más propenso a ver los errores como fracasos personales definitivos. Esto puede generar miedo a intentar cosas nuevas y a salir de la zona de confort, lo que a su vez perpetúa los errores. Una mentalidad de crecimiento, por el contrario, ve los errores como oportunidades para aprender y mejorar, y es fundamental para romper el ciclo. Entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta de que estamos cayendo en este patrón de error continuo?
Lo primero y más importante es escuchar la advertencia. Si alguien como Demet nos señala algo repetidamente, deberíamos tomarlo en serio. No desestimarlo como una simple crítica o un malentendido. Una vez que reconocemos el patrón, el siguiente paso es la reflexión. Debemos preguntarnos, ¿por qué sigo cometiendo este error? ¿Cuáles son las causas subyacentes? ¿Estoy aplicando la estrategia correcta? ¿Cuáles son mis suposiciones aquí? Necesitamos ser honestos con nosotros mismos, aunque sea doloroso. La recopilación de datos es también fundamental. ¿Podemos registrar nuestros errores? ¿Qué estaba pasando justo antes de que ocurriera? ¿Hay algún patrón temporal o contextual? Al igual que un detective recopila pistas, nosotros necesitamos recopilar información sobre nuestros propios errores. Y luego, la acción. Una vez que hemos reflexionado y recopilado información, necesitamos estar dispuestos a probar algo diferente. Esto puede significar aprender una nueva habilidad, buscar un nuevo enfoque o incluso pedir ayuda a un experto. Es vital salir de la rutina que nos ha llevado al error. En el contexto de Demet y Can, si Demet le advierte de un error continuo, probablemente está sugiriendo que Can necesita un cambio de perspectiva, una nueva estrategia, o quizás que reevalúe sus motivaciones o su comprensión de la situación. Podría ser que Can esté muy centrado en el resultado final y no esté prestando suficiente atención al proceso, o que esté actuando desde la prisa y no desde la reflexión. Es interesante pensar en las implicaciones de este consejo. Si aplicamos la advertencia de Demet a diferentes áreas de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales, en nuestros estudios, o incluso en nuestros hábitos de salud, vemos que la idea es universal. Un error que se repite no es solo un tropiezo momentáneo, es una señal de que algo en nuestro enfoque, nuestra comprensión o nuestras acciones necesita ser revisado y ajustado. Piensen en cómo aplicamos esto a la tecnología. Si un programa de software tiene un bug recurrente, los desarrolladores no dicen, bueno, simplemente es un bug y ya está. Investigan profundamente para entender la causa raíz y solucionarla de manera que no vuelva a ocurrir. Lo mismo debemos hacer nosotros con nuestros propios comportamientos. La clave entonces está en la conciencia y la disposición al cambio. Si estamos abiertos a reconocer que un error no es casualidad, sino una señal, podemos empezar a desmantelar esos patrones que nos frenan. Es un proceso que requiere valentía, honestidad y perseverancia, pero los resultados son transformadores. Dejar de repetir los mismos errores nos libera para avanzar, para crecer y para alcanzar nuestro verdadero potencial. Así que, en resumen, la advertencia de Demet a Can sobre el error continuo no es una simple reprimenda, sino una invitación a la introspección y a la acción. Nos recuerda que la repetición de un error suele indicar una causa subyacente más profunda que necesita ser abordada. Ya sea falta de conciencia, resistencia al cambio, suposiciones erróneas o una mentalidad limitante, identificar la raíz del problema es el primer paso para superarlo. Al igual que Can, todos podemos beneficiarnos de tomar en serio estas señales y estar dispuestos a ajustar nuestro enfoque para evitar caer en los mismos baches una y otra vez. La clave está en la reflexión honesta, la recopilación de información y la voluntad de probar nuevas estrategias. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan encontrado esta reflexión sobre los errores continuos tan interesante y útil como yo. Realmente creo que este concepto, el error continuo, no es casualidad, tiene el poder de transformar la forma en que abordamos los desafíos en nuestras vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Han experimentado alguna vez un error continuo en su vida? ¿Cómo lo superaron? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron valioso, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando. Gracias de nuevo por acompañarnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.